Siempre nos da mucha alegría contar en nuestro programa con la presencia de Josep Otón, pensador, escritor y buen amigo. Se cumplen ahora 25 años de la publicación de su libro El inconsciente morada de Dios, una obra que abrió nuevas vías de estudio entre la experiencia espiritual y el papel del inconsciente en ella. Nos adentramos en esta conversación con Josep Otón. Bienvenido nuevamente a Cruzando Fronteras. Josep, ¿qué tal estás? Muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo, Fernando. Muchas gracias por invitarme. Además está en un sitio precioso que hace un momento lo hemos estado viendo a través de las ventanas de esa casa, Horta de San Joan. Y qué lugar tan adecuado para hablar sobre el inconsciente morada de Dios, ese libro que está cumpliendo ahora las bodas de plata y que está Ajá. resonando especialmente por un artículo que acaba de escribir. Cuéntanos un poquito, Josep. Pues mira, precisamente yo escribí el libro aquí, en Horta de San Juan, ¿vale? Hace 25 años vine a este pueblo con mis alumnos de bachillerato del antiguo BUP, porque aquí estuvo Picasso. Aquí estuvo Picasso y aquí empezó él el cubismo. O sea, es un pueblo que está muy enraizado con la historia de la cultura, ¿vale? Y es muy significativo este lugar. Y Picasso dijo en cierta ocasión, dice, cuando empezamos el cubismo, nosotros no pretendíamos empezar un estilo nuevo. Queríamos expresar lo que llevábamos por dentro. Esto está aquí, hay un museo de Picasso con reproducciones de su obra y esta frase. O sea, este es un lugar que a él le inspiró, ¿no? Entonces yo vine por Picasso aquí. Pero luego me encontré aquí con San Salvador de Horta, un fraile franciscano del siglo XVI, del siglo de oro de la mística, que era un hombre muy sencillo, era un lego, pero que tenía unos dones místicos, carismáticos muy importantes, ¿no? Entonces, a partir de ese momento yo vine mucho aquí y lo que he escrito lo he escrito en este lugar, ¿no? Ya en la montaña de Santa Bárbara, para mí es un lugar importante. Y ahora hace 25 años que escribí aquí, de las vivencias que tenía aquí y tal, escribí El inconsciente morada de Dios, ¿no? Donde confluyen muchas cosas de mi vida. Y ahora, 25 años después, he querido hacer un artículo recopilatorio de una visión, digamos, retrospectiva de cómo viví yo el proceso de elaboración del libro y qué recorrido ha tenido, tanto en mi vida con los otros libros, con las otras facetas de mi obra escrita, porque yo no soy escritor, digamos, yo he escrito, ¿no? Y entonces, bueno, pues ver el hilo conductor y también relacionarlo mucho con la doctrina de la Iglesia, del magisterio, que a lo largo de estos 25 años ha ido aportando ideas, ha ido clarificando, y yo creo que yo me he sentido confirmado, ¿no? Con textos del magisterio posteriores a mi libro que a mí me han ayudado a decir, no, 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 es por aquí, ¿no? Bueno, tengo muchas historias, ¿eh? De este lugar, de este libro, ¿no? Ya lo vamos hablando. Y entonces ha salido en la revista Razón y Fe de la Universidad de Comillas un artículo que se llama Inconsciente, Mística y Espiritualidad, ¿no? Que es una especie de revisión del libro El inconsciente morada de Dios, publicado por Salterre hace 25 años. Pues sobre este artículo también que tiene el libro, claro, de fondo, vamos a ir hablando a lo largo de esta conversación, pero vamos a comenzar por alguien, y esta ya es la primera pregunta sorpresa del programa, que ha realizado una lectura y luego un estudio de toda tu obra de manera transversal. Y esta persona te va a hacer también una pregunta. Vamos a escucharlo porque yo creo que es muy, muy interesante. Hola, amigos de Cruzando Fronteras, hola Fernando, hola Josep. Soy Isabel Vilafranca, profesora del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Barcelona. Y bueno, conozco a Josep porque una serie de amigas que tenemos en común, muy amablemente, empezaron a pasarme obras suyas, ¿no? Y a través de la lectura de su obra me di cuenta de que, o me percaté de que Josep tiene que tú en tu obra, Josep, tienes una apuesta por la educación de la interioridad, por la pedagogía de la interioridad. Entonces, como sabes, de un tiempo a esta parte, llevo unos 6 meses
intentando leer tu obra de forma transversal, de principio a fin, o buena parte de tu obra, y me ha interesado especialmente precisamente esto, ¿no? La apuesta que tú haces por la pedagogía de la interioridad. Es como una especie de invariante pedagógica que atraviesa tu obra, ¿no? A la que a veces le das diferentes perspectivas, algunas veces desde un punto de vista más pastoral, o a veces en un intento de diálogo con el pensamiento contemporáneo, como en Vigías del Abismo o en el reencantamiento espiritual posmoderno. Y me ha gustado mucho esta apuesta que haces por la educación de la interioridad humana, ¿no? Para ti la interioridad es un lugar donde se entrelazan inconsciente y experiencia espiritual o espiritualidad, y precisamente intentas a lo largo de tu obra establecer un puente entre la psicología humana y la mística cristiana. Y en este intento lo que haces es apostar por el inconsciente, ¿no? Como morada de Dios, ¿no? En esta obra sientan las bases de que el inconsciente puede ser el lugar que oculta, un lugar intermediario que oculta y a la vez revela la presencia de Dios. Y eso me ha resultado una idea muy sugerente, ¿no? Y me gustaría preguntarte precisamente por qué es necesario en un mundo como el de hoy la pedagogía de la interioridad, de la educación de la interioridad. También me gustaría darte la enhorabuena por los 25 años del Inconsciente, Morada de Dios. Es una obra que sienta las bases de lo que posteriormente desarrollarás a lo largo de tus escritos. Y bueno, también como lectora darte las gracias, no solo por esta obra, sino por toda la prolífica obra que nos has regalado, porque nos propones un viaje, un itinerario fascinante, ¿no? Por la interioridad humana, por la espiritualidad y por la mística cristiana. Y bueno, enhorabuena y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Te lo he dicho muchísimas veces, porque para una persona como yo, que no soy escritor profesional, digamos, ni académico, pues que un académico como tú, de tu prestigio, de la universidad y de la Universidad de Barcelona y tal, se haya molestado en mirar toda mi obra, en leerla sistemáticamente y escribir un artículo que saldrá próximamente y tal, pues para mí es un honor enorme. Y lo que me dices de la educación de integridad, pues lo relacionaría con lo primero que he explicado. Yo vine aquí a Horta de San Juan con mis alumnos. Entonces yo soy, por una parte, me he dedicado durante muchísimos años a la pastoral de jóvenes, muchísimos años, y toda mi vida profesionalmente soy profesor de secundaria, ¿no? Y ahora estoy muy comprometido en el mundo de la secundaria, bueno, y en defender la figura del profesorado, como transmisor de conocimientos, etcétera. Y entonces, para mí, yo tengo esa inquietud espiritual desde mi infancia. O sea, es una cosa casi natural en mí. Luego tiene que ver con lo del inconsciente, ¿eh? Siempre me he preocupado por cómo acercar la fe a los jóvenes, ¿no? Y entonces, esta idea de que la fe es algo que te dicen, ¿no? Y que tú te tienes que creer y obedecer y dices, sí, pero no, ¿no? La fe, como dice el Papa Benedicto, es un encuentro, es un acontecimiento, es un encuentro con alguien, ¿no? Y en ese sentido me gusta mucho el Evangelio, la parábola del sembrador. Evidentemente, la parábola del sembrador nos habla pues de la semilla, ¿no? Que es la gracia, ¿no? Que es la presencia de Jesús, que es la palabra. Pero depende de cómo esté la tierra para que dé su fruto. Y eso vale en la pastoral y esto vale en la educación en general. Entonces yo cuando planteo la educación de la interioridad, planteo que esta semilla, yes, ha sido de alguna manera plantada, pero hace falta preparar la tierra. Es decir, si en la tierra, como diría el Evangelio, hay piedras, hay balas hierbas, está seca, pues es muy difícil que germine la semilla, ¿no? Entonces, la educación de la interioridad, es decir, es preparar el interior, ¿no? ¿No? En el Evangelio, cada vez que se habla del campo, se dice que la tierra es el corazón del hombre, del ser humano, es preparar ese campo, quitarle las piedras, ararlo, regarlo, para que cuando caiga la semilla, que eso es gracia, esto es gratuito, esto es un don de Dios, esto no podemos hacer nada, digamos, solo podemos acoger, ¿no? Y nuestra misión es acoger. Entonces la educación de integridad a mí
me, desde hace 25 años con Elena Andrés, a la que saludo desde aquí muy afectuosamente, y también con Jordi Osúa, que nos inventamos los talleres de interioridad, ¿no? Y que, bueno, Elena lo ha desarrollado muchísimo y tal, y ha desarrollado toda una pedagogía de la interioridad para los jóvenes, para los estudiantes, para los centros, para el profesorado. Es esa preparación para poder acoger la semilla. Y eso se puede aplicar en la pastoral, explícita, ¿no? Confesional, pero también se puede aplicar más en un ámbito más universal como es la educación. Entonces, con una interioridad trabajada, con sensibilidad para la música, para el arte, para la introspección, para saber redactar una carta, ¿sabes? Eso que ahora vamos todos con WhatsApp, pues una carta donde explicas cómo te sientes, todo eso nos ayuda a trabajarnos, ¿no? Y esto, digamos, venimos de una tradición, yo sabes que estoy mucho con Simone Weil, ¿no? Bueno, pues Simone Weil, o Edith Stein, o Etty Hillesum, Ana Frank, ¿no? Son personas, bueno, que con este trabajo de introspección, de mirarse a uno mismo sin caer en el narcisismo, ¿no? Pueden acoger, ¿no? Algo que nos viene de fuera, de la gratuidad, de la gracia, ¿no? Y por tanto yo apuesto muchísimo por la educación de la interioridad, porque pienso que es clave para nuestra sociedad, que es bastante superficial, que funcionamos con tanta tecnología que al final los adentros, ¿no? de María Zambrano, ¿no? Pues los hemos olvidado. Entonces es un paso previo para prepararnos para la experiencia del encuentro, para la experiencia de la gracia. Pues agradecemos mucho a Isabel Vilafranca todo este estudio, esta lectura, el haber sido capaz de leer toda tu obra transversalmente y haber formulado también esta pregunta. En este artículo también nos señalas que tú no eres ni psicólogo ni teólogo, pero sin embargo te aventuras en torno a estos territorios. ¿Qué te impulsó a tender puentes entre psicología y espiritualidad? Bueno, esto es una pregunta muy profunda, ¿vale? A ver, yo soy de historia, soy profesor de historia, por tanto, yo sí que estoy acostumbrado a relatar. ¿Vale? O sea, la especialidad de historia, digamos, lo específico del trabajo del historiador, que yo no soy historiador, ¿eh? Soy profesor de historia, es como un abogado, no es lo mismo que un licenciado en Derecho, digámoslo así, ¿no? Pues yo soy un profesor de historia, ¿no? He hecho alguna cosa de investigación histórica, pero muy poquita, ¿no? Pero lo que hace el historiador es buscar hechos, acontecimientos y buscarle un hilo conductor. Entonces, cuando yo, en Asís, el año 1992, pues tuve una experiencia muy, muy fuerte, muy potente, entonces necesité relatarlo y necesité unir, ¿no? Buscar un relato, una relación de los hechos, ¿no? Una crónica para entenderlo por mí. En principio era para mí. Entonces esto lo escribí y lo escribí a un par de sacerdotes. Uno era el padre Pedro Fernández Reyero, dominico. Y entonces él le envié mis escritos, mis cartas, ese trabajo de introspección que antes decía, donde explicaba, bueno, qué me había pasado, qué sentimientos tenía yo en la oración, cómo entendía yo un texto bíblico que oía en misa y que de golpe me iluminaba, y se lo envié a él. Entonces él me animó muchísimo, dice, no, no, esta es la ruta, este es el camino, de eso estoy hablando del año 1993, o sea, hace 32 años. Entonces yo le dije, oye, y recomiéndame un libro para guiarme. Entonces él me dijo, escríbelo tú. Dice, aprovecha todo esto que estás viviendo, todo esto que estás escribiendo para, bueno, conviértelo en libro. Y así es como yo empecé a escribir, a publicar, mejor dicho, a escribir ya había empezado, pero fue gracias a su apoyo, a su iniciativa, y tal, que me animé a escribir. Escribí un primer libro, Guía de la Vida Interior, que lo escribí muy joven, muy joven, muy joven, que eran retazos de mi diario espiritual en el fondo. Y luego, por una serie de circunstancias, entré a descubrir, por contactos personales con personas, una compañera mía del trabajo y otras realidades, mucha gente no creyente o no explícitamente católica o con muchas reticencias respecto al catolicismo, a la iglesia, ¿no? Ya arrastramos una historia y, bueno, y muchos mitos, ¿no? Y muchos
clichés, ¿no? del catolicismo, y a veces las películas y las series destacan cosas, pero veía una inquietud, ¿no? Entonces era buscar un lenguaje que me pudiera entender creyentes y no creyentes, ¿no? Un poco como el espíritu de Pentecostés. Yo soy muy carismático, ¿vale? Entonces, el espíritu de Pentecostés es un espíritu universalista, es decir, que el mensaje llegue a todo el mundo. Y entonces, en esta búsqueda de un lenguaje fue cuando, por una parte, contacté con el mundo de la psicología, de las nuevas psicologías más humanistas, ¿no? Que reconocen esta dimensión espiritual, que no solo la descartan como algo, digamos, enfermizo, como algo infantil, como algo regresivo, ¿no? Sino como una realidad innata del ser humano. Y luego encontré a los grandes pensadores, sobre todo a Nietzsche, que me fascinó Nietzsche, que se rebelan, pero que en el fondo se rebelan porque hacen una búsqueda y en esta búsqueda, al no encontrar, se rebelan, ¿no? Yo siempre digo que hay dos grandes huérfanos, San Juan de la Cruz y Nietzsche. Los dos son huérfanos de padre. Claro, y uno dice, ¿dónde te escondiste, amado? ¿No? Encuentra una ausencia. En cambio, Nietzsche dice, Dios ha muerto, ¿no? El loco de la linterna. Entonces, pero en el fondo los dos reflejan algo que tienen en su inconsciente, es la ausencia de la figura paterna, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de Dios hay la búsqueda de la figura paterna, pero claro, lo expresan con su material biográfico, ¿no? Con su realidad, ¿no? Entonces yo, pues entré, por eso escribí el inconsciente morada de Dios, el inconsciente, es decir, toda la dimensión psicológica, ¿vale? Morada de Dios, los místicos, ¿no? Santa Teresa de Ávila, etcétera, para hacer como una especie de puente, un diálogo, ¿no? Entonces, si me permites, aquí en Horta de San Juan tuve una experiencia muy bonita. Y fue el año 2000, el jubileo del 2000. Yo estaba aquí, acababa de publicar El Inconsciente Morada de Dios y empezaba un libro nuevo que era Vigías del Abismo, ¿no? Que es la experiencia mística en el pensamiento contemporáneo. Y decía, yo que soy ahí de iglesia, de pastoral, ¿qué hago yo con Nietzsche, con Kafka, con todas estas historias? Y entonces yo estaba aquí y con Jordi Osua, que ha salido en algún programa sobre deporte, ¿no? Y entonces era el día de Santa Clara y dije, ay, Santa Clara, hazme un regalo hoy. No, porque yo estoy aquí metido en todo esto, yo que, no sé, a ver si me estoy metiendo en camisa de 11 varas, ¿no? Y entonces fuimos al restaurante del pueblo, que es Miralles, el restaurante Miralles, que es muy conocido y tal, a celebrar Santa Clara. Y entonces me giro, estoy ahí en el restaurante y veo un grupo de señores sentados en una mesa ahí al final, ¿no? Y, y entonces le digo a la señora Miralles, a la mujer del propietario, le dijo, oiga, este señor de allí se parece mucho al cardenal Ricard María Carles de Barcelona. Dice, no, no, es el cardenal. Y ha venido de excursión, o sea, no iba vestido de cardenal, digamos, porque estaba subiendo las montañas. Digo, uy, esto es un regalo. Entonces, cuando salió el cardenal, Ricard María Carlas, digamos, le expliqué, y mire, señor cardenal, soy tal persona, pensaba que usted estaría en Roma, dice, no, no, me voy mañana al jubileo. Digo, mire, es que he escrito este libro, se lo di, y ahora estoy investigando todo esto, ¿no? Y el cardenal Ricard María me dijo, muchas gracias por lo que estás haciendo. Sigue por ahí. Y entonces yo me sentí confirmado por la iglesia porque a mí me gusta sentirme confirmado por la iglesia, ¿no? Soy como un poco como San Francisco, ¿no? Que fue a ver al Papa, ¿no? Pues Santa Clara me trajo al cardenal. Y entonces, bueno, yo me sentí confirmado. Y este es, bueno, una parte del origen de este libro, ¿no? Que buscando lenguajes con los filósofos, con los psicólogos, tal, pero yo en el fondo soy historiador, yo estoy relatando lo que a mí me ha pasado. Hablas del inconsciente como mediación de la experiencia espiritual, ni un enemigo ni un simple residuo psíquico. ¿Puedes profundizar en esta idea del inconsciente como mediación? Claro, a ver, esto es muy difícil, ¿eh? O sea, yo lo que me doy cuenta es, hace 25 años era muy jovencito yo y cómo me atreví a lanzarme por ahí, ¿sabes? Y esto es muy arriesgado y muy atrevido, pero estoy seguro, ¿vale? O sea, mi experiencia me dice esto, ¿eh? A veces.
tenemos como dos tendencias, ¿no? Una tendencia es decir, no, 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 todas las experiencias espirituales son directamente de Dios, ¿no? Y lo otro es decir, no, 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 todo eso que llamamos mística o experiencias espirituales son en realidad fluvios del inconsciente. Pues ni una cosa ni la otra, ¿no? Es decir, nosotros somos, lo que decíamos antes, esa tierra donde cae la semilla. Y la semilla brota, digamos, en la parábola todo el trigo es igual, ¿no? Pero en nuestra realidad, a cada uno la semilla es diferente, digamos, es un carisma diferente. Entonces, depende cómo sea tu inconsciente, cómo sea el mío, pues el resultado es diferente. Entonces, la gracia, ¿no? Mi encuentro con Jesús, como hemos visto en el Evangelio, pues es diferente en la samaritana, en el joven rico, en Nicodemo, en Pedro, en Judas, en Juan, ¿no? En cada uno provoca una reacción diferente porque son personas diferentes. Entonces, esto hay que tenerlo, ¿no? El inconsciente es como un intermediario. Es como la pantalla que acoge, pues la gracia, el encuentro, ¿no? Pero que esto nos pasa en la vida. O sea, la gente que se encuentra contigo, permíteme, pues reacciona de maneras diferentes. ¿Por qué? Porque tiene sus propias historias. Pues la gente que estudió uno de los colegios de los Sagrados Corazones, pues dice, ¡ay, qué bien, Fernando! ¿No? Y tiene un buen recuerdo. En cambio, no sé quién, ¿sabes? Y cada uno, cuando conocemos a alguien, pues nos vienen recuerdos, ¿no? Material biográfico, diríamos, ¿no? Que nos hace tener prejuicios, simpatías, etcétera, ¿no? Y con Dios nos pasa igual. O sea, no entra en una tabula rasa, ¿no? Jesús es el Señor, ¿no? Pues a mí me dice algo, esa frase, pero igual a alguien que es muy reivindicativo y muy rebelde, no, no, yo no quiero señores, ¿no? ¿Sabes? Y a cada uno, pues hay una frase medieval que no sé decirla en latín, que es el líquido se adapta a la forma del contenido del recipiente que lo contiene. Entonces, la gracia se adapta a la forma, ¿no? Del recipiente, de nuestro inconsciente, de nuestra psicología, y es diferente. Y hay gente muy temperamental, hay gente muy contemplativa de nacimiento, de por sí, y la gracia se manifiesta de maneras diferentes y da frutos diferentes, ¿no? Y lo que intento mucho explicar, y en el artículo explico, este artículo publicado en la revista Razón y Fe, es una cosa es la gracia, ¿no? Que es en sí inefable, y la otra es la manifestación. Claro, en mí se manifiesta de esta manera, hay gente que es muy llorona y la gente llora, hay gente que no, hay gente que es muy racional y le vienen ideas. Pues cada uno, la gracia se manifiesta según cómo es cada uno, y el contexto cultural y el contexto vital. Hay que ver lo bien que lo explicas, se nota que eres profe. Vamos a seguir también con otras realidades que pueden parecer un poco complejas, pero que seguro que tú nos las aclaras muy bien. Mencionas, por ejemplo, influencias como las de Jung o Frankel, que ofrecen una visión distinta a lo que es el inconsciente freudiano. ¿En qué se diferencian estas visiones y por qué te resultan a ti útiles para el ámbito espiritual? A ver, a mí me resulta muy útil, a ver, yo reconozco toda la aportación de Freud, ¿vale? Ahora bien, que a veces se hace una lectura de Freud que es de origen judío, ¿no? O sea, y a veces hay que saber, es como Nietzsche, estudió para pastor protestante, es decir, que muchas veces lo que dicen los grandes autores son reacciones a lo que ellos han recibido, ¿vale? Y entonces es una reacción, pues esto, a una moral muy rigurosa, muy restrictiva, muy voluntarista. Y ahí tenemos a Nietzsche, ahí tenemos a Freud, ¿no? Y podríamos hablar también de más, los maestros de la sospecha, que nos ponen en alerta de aspectos de la religión que son regresivos, represores, de inmadurez, etcétera, ¿no? Y yo creo que Freud nos aporta unas claves muy interesantes, ¿no? Nos aporta, bueno, pues cómo influye la sexualidad en nuestros impulsos, ¿no? Y que a veces, pues, cosas religiosas, pues también intervienen, ¿no? Nuestros déficits afectivos o nuestras heridas emocionales o nuestra historia, la figura, digamos, censura, ¿no? Del superego, que a veces lo atribuimos a Dios, ¿no? Y vemos un Dios represor, justiciero. Yo creo que todas estas aportaciones son muy buenas, ¿no?
Pero en este entorno de Freud pues surgieron discípulos o gente que estudió con él o gente que lo conocía. Uno es Jung, Carl Gustav Jung, otro es Frankel, ¿no? Que vienen de este mundo, pero que ellos no niegan la posibilidad de la trascendencia, no niegan la posibilidad de Dios. Incluso acogen, ¿no?, en la interioridad como un espacio de presencia de la divinidad, ¿vale? Cada uno, Frankel mucho más cercano a lo que a los postulados católicos, mucho más, Jung, bueno, más discutible. Por ejemplo, Jung, hay una frase que él dice, y yo creo que es como el punto donde discutiríamos con él, ¿no? Él dice, claro, es que al final no se puede distinguir entre el inconsciente y la divinidad. Claro, ¿no? Eso es lo que te decía antes, ¿no? No podemos distinguir entre la tierra y la semilla. No podemos distinguir entre la manifestación y la gracia, ¿no? Pues claro, desde la fe cristiana, desde la experiencia de nuestros místicos, de los maestros espirituales, sí que podríamos distinguir. No, no es fácil, ¿eh? Exige todo un proceso de purificación, de discernimiento, de escucha, de acompañamiento. O sea, no es fácil. Pero, claro, Jung no se puede distinguir, bueno, tal. Pero yo creo que estos dos autores, y luego en el siglo XX y ahora en el XXI, pues hay todas escuelas psicológicas mucho más abiertas a la trascendencia, que consideran la experiencia espiritual como algo positivo, incluso terapéutico, ¿no? Y bueno, hay que abrirnos a eso, ¿no? Porque hay que escuchar a Freud, indudablemente, para hacer una autocrítica y purificar la experiencia cristiana, la experiencia espiritual, la experiencia mística, ¿no? Igual que hay que escuchar a Marx y a Nietzsche, pero no nos podemos quedar allí. O sea, que hay que podar el árbol, pero eso no quiere decir cortar el árbol. Son dos cosas diferentes. Una cosa es podar para que crezca más y otra es cortarlo, ¿no? Talar el árbol y decir, no, esto no es, ¿no? Entonces a mí encontrar estos autores y muchos más, que han investigado o que han estado abiertos a esta posibilidad, yo pienso que es muy, muy positivo y que es un ámbito de diálogo entre el pensamiento contemporáneo, las ciencias humanas y la fe. Vamos a la tradición cristiana. Hacía referencia hace un momento a San Juan de la Cruz. Él, San Juan de la Cruz, también Santa Teresa de Jesús, hablan de las moradas interiores, de un espacio donde acontece el encuentro con Dios. ¿Crees que hoy sigue vigente este lenguaje de las moradas u otros términos similares? A ver, yo soy de historia. ¿Qué me ibas a decir a mí? Claro que sí. Claro, todo lo que es histórico y no sé qué, no pierde vigencia, ¿vale? Yo pienso que es un clásico. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, son clásicos. Es decir, es como no pierde vigencia, ¿no? La Ilíada, ¿vale? Es decir, es un clásico. Yo creo que lo que sí hay que dar claves de entenderlo, ¿no? Ahora me acuerdo, yo muchas veces cuando doy conferencias pongo un vídeo de Rosalía, la cantante, que es Aunque es de noche, y canta los poemas de San Juan de la Cruz, ¿no? Con música de Enrique Moriente. Es decir, bueno, impacta ver a una chica, digamos, de música actual y de tal, cantando a San Juan de la Cruz, porque no pierden vigencia. Y no pierden vigencia porque Dios no pierde vigencia. Primero porque ellos son son clásicos, entonces tienen una categoría literaria extraordinaria, ¿no? Cervantes, ¿no? Como Shakespeare, ¿vale? Como Dante. Pero, además, nos hablan de una experiencia auténtica, ¿no? Yo pienso en Edith Stein, ¿no? Que leyó la vida, ¿no?, de Santa Teresa de Ávila y la impresionó. La impresionó y dijo, aquí hay algo real, ¿no? Y eso formó parte de su cambio interior, de su transformación interior. Y Simone Weil, ¿no? Leyó San Juan de la Cruz. Claro, es decir, no pierden vigencia. Lo que sí que teníamos que aportar claves de interpretación, decir, mira, cuando aquí dice esto, y yo creo que cuando habla de las moradas, bueno, hacer una referencia al inconsciente no estaría mal, porque algunas de las cosas que explica, esas moradas, ese proceso, hombre, con la clave del inconsciente, pues yo creo que resuena más actual, pero sin traicionar el espíritu que le llevó a ella a escribirlo, ¿no? Su voluntad de explicar lo que yo te decía antes, ¿no? De hacer el relato de lo que estaba viviendo, ¿no? Y así lo explicó en vida y también lo explicó en Las Moradas, ya más teórico, ya más, sí, sin tanta referencia personal, pero está explicando, es una autobiografía en el fondo, ¿no? Y te explica, pues, este proceso.
Este artículo tiene mucho, mucho contenido. Por ejemplo, invitas a lograr equilibrios en la espiritualidad actual. Por ejemplo, dices que se ha de evitar tanto un misticismo ingenuo como un reduccionismo racionalista. ¿Cómo lograr este equilibrio? Es difícil, ¿eh? Sobre todo es muy difícil ahora porque estamos en sociedades muy polarizadas. Esto es uno de los problemas que yo veo, ¿no? O eres de estos o de los otros, ¿no? Y entonces tenemos peligro de que se secuestre la espiritualidad, ¿no? Y que la espiritualidad se sitúe en un bando político, social, ¿no? Y que el otro bando apueste por liquidar lo religioso, ¿no? Decían en la Guerra Civil Española, decían, los españoles siempre van detrás de un cura, con un cirio o con un palo, ¿no? Claro, esto es un problema, es decir, o estamos a favor y somos no sé qué, o estamos en contra y no, 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 hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Y yo creo que a veces es difícil. Nosotros venimos de una tradición, yo recuerdo la época de Isabel II, ¿no? Que su corte se llamaba la corte de los milagros porque ahí había, bueno, santos y místicos y había pues esa devoción a la aristocracia española, ¿no? Por los fenómenos, que eso viene de la época de Santa Teresa con la princesa de Éboli o María Jesús de Ágreda con Felipe IV, quiere decir que los grandes, la monarquía y la aristocracia, pues les ha gustado toda esta dimensión, ¿eh? Y entonces, claro, los que estaban contra la monarquía, pues se han puesto en contra, ¿no? De toda esta tradición más mística, más espiritual, etcétera. Yo creo que hay que encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Sereno, de admitir las cosas, de no utilizar los fenómenos místicos como algo apologético, ¿no? Decir, mira, esto es así porque no es tal, pero tampoco desacreditarlo todo de golpe, que todo son, pues eso, alucinaciones y no sé qué. Bueno, son procesos complejos donde puede haber presencia de Dios, manifestaciones que a veces cuesta entender, y hay que tener pues esa mirada serena, ¿no? Ante esto, ¿no? Porque si no caemos en una especie de infantilismo religioso, ¿no? Buscando cosas muy maravillosas, como si la espiritualidad fuera un parque temático, ¿no? Y muy emocional, como, ¿no? Como atracciones, ¿no? Montañas rusas, ¿no? Y a veces pasamos al otro extremo, ¿no? De una frialdad, que en el fondo es sequedad espiritual, ¿no? Pues, oye, la experiencia religiosa tiene que ser también sentimental, o sea, tiene que ser afable, ¿no? Y cordial, ¿no? Como la amistad, como las relaciones, ¿no? Es un encuentro con el Señor, pues un encuentro con quien sea, pues tiene que tener este punto de afectividad, de cordialidad, pero también tiene que tener ese punto de razonabilidad, ¿no? De serenidad, ¿no? Y hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Porque si no, o nos lo cargamos y nos vamos al desierto de la sequedad, o lo exultamos de tal manera que al final parece esto, ¿no? Un espectáculo, ¿no? Nos decías también que te has sentido confirmado por la Iglesia en lo que has ido escribiendo. Este texto, el libro hace 25 años que se escribió y recientemente uno de los documentos de la Iglesia se habla de todo esto, en las normas para discernir fenómenos sobrenaturales, que en realidad parecen también confirmar tu planteamiento. ¿Qué lecturas haces de estas normas recientes y cómo encajan con tu visión? ¿Te sigues siendo confirmado? ¿Te sigues sintiendo confirmado? Pues mira, yo las he acogido con muchísima alegría, muchísima, porque me he sentido confirmado. Porque tal como yo las interpreto, ¿eh? Y ahí está la iglesia para decir si lo interpreto correctamente o no, ¿no? Yo creo que durante estos 25 años se han producido fenómenos, Medjugorje, por ejemplo, ¿no? Que atrae miles de personas. Me ha hecho un bien enorme a miles de personas. Pero eh, somos muy reduccionistas, o es o blanco o negro, ¿no? Y yo creo que este documento aporta esta serenidad que no es nuevo. O sea, yo cuando escribía El inconsciente y todos estos libros, yo me aferraba a los místicos, ¿vale? Y no me he inventado nada, o sea, todo está allí. Y San Ignacio de Loyola se pasó meses, ¿no? Y años a discernir si eso que le había pasado era de Dios o no era de Dios o era una distracción.
Claro, aquí no nos tiramos a la piscina, ¿eh? Y cualquier cosa nos parece tal. Entonces, un poco de serenidad, ¿no? Y entonces yo creo que el dicasterio de la doctrina de la fe, ¿no? Ha puesto un poco de serenidad. Hombre, esto vale la pena. ¿Eso quiere decir que todo es de Dios? Pues seguramente no, porque puede haber cosas mezcladas con la psicología de las personas que están viviendo esta experiencia, que igual no lo interpretan bien, ¿no? Igual añaden algo de su propia cosecha. Y eso no es nada nuevo. En la exégesis bíblica es lo que ocurre. ¿No? Decimos, la Biblia, esto es palabra de Dios. Claro que es palabra de Dios, pero en la historia humana. Y dices, bueno, pues cuando no sé qué, ese rey del Antiguo Testamento hizo tal cosa y tal. Claro, lo que tienes que ver no es esa frase que dijo ese rey, tienes que ver ese contexto, ¿no? Y cómo eso resuena después con el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio recoge cosas del Antiguo Testamento, las reinterpreta, les ofrece nuevas claves hermenéuticas, ¿no? Entonces yo creo que este documento es muy válido, a mí me ha ayudado mucho y me he sentido muy confirmado. Sí, sí, a veces una experiencia espiritual puede ser auténtica, pero no quiere decir que todas las manifestaciones sean, digámoslo así, de Dios, ¿no? Y esto lo vemos en la historia de la espiritualidad, de los místicos, que ellos mismos han sido muy autocríticos y que han dicho, uy, esto que yo pensaba que era, pues no ha sido así, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Ahí tengo la cruz de San Damián, ¿no? Cuando Francisco está en San Damián, siente que le dice el Señor, reconstruye mi iglesia. ¿No? Y él se puso a coger piedras, ¿no? Y a reconstruir la capillita. Claro, luego esa frase tuvo un significado, otro significado, reconstruyó, renovó la iglesia, ¿no? Claro, se equivocó Francisco, no sé si se equivocó, pero que ese mensaje que él recibió de Dios tiene un significado que va más allá de eso concreto que yo hoy puedo interpretar o que él en ese momento interpretó y que hace falta años, hace falta, bueno, que él fue a ver al Papa, el Papa había soñado con él, que la iglesia se caía, que había un hombre que sostenía la iglesia, entonces tiene sentido el sueño del Papa con ese mensaje que él intuía que era de Dios. Yo creo que lo que aporta este documento es un poco de serenidad, decir, bueno, no nos precipitemos, que esto es de Dios en el sentido que da muchos frutos, evidentemente, apoyémoslo. A ver, que todo, bueno, pues nunca ha sido así. Y si no, que mira la vida de San Ignacio, la vida de Santa Teresa, bueno, pues está mezclado, ¿no? Es como Jung lo explica como un volcán, ¿no? Sale esto, pues, un volcán y ahí está mezclado todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, el cielo y el infierno, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que ir viendo, ¿eh? Lo de Jesús era auténtico, indudablemente, pero luego pasaban cosas que igual no eran auténticas, como lo de Judas, ¿no? Que no eran, bueno, pues es así, una cosa que es auténtica, que es de Dios, pues, bueno, puede dar lugar a muchas manifestaciones y hay que discernirlas con paz. Me parece muy sugerente cuando citas a Paul Ricoeur y su idea de que toda manifestación espiritual necesita ser discernida para no convertir el signo en ídolo. Claro. ¿Cómo evitar esa tentación de absolutizar lo relativo? Mira, esa tentación la tenemos todos en todos los ámbitos de la vida y de la vida espiritual, ¿no? Es decir, esto nos ha pasado siempre. Es decir, ¿no? La opción por los pobres, claro que sí, pero eso es un fruto de una experiencia de conversión tal. Y entonces, no es esto o lo otro, no. Hay muchas manifestaciones y hay que acoger las diferentes manifestaciones. Podemos caer, por ejemplo, en la idolatría, ¿no? De los fenómenos espirituales o místicos y no sé qué. Y esto lo hemos visto en la historia de la Iglesia muchas veces y con grandes errores, ¿no? Entonces, hay que relativizar y ir al centro, ¿no? Cuando dicen un mensaje de la Virgen, ¿el mensaje de la Virgen cuál es? Hacer lo que los diga. ¿Y dónde nos dice, y dónde nos dice Jesús lo que tenemos que hacer? En el Evangelio. Entonces, todo tiene que confluir en el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? ¿No? Entonces, cualquier experiencia espiritual, en el fondo, nos tiene que llevar a qué es lo que nos ha dicho Jesús con sus palabras y con su vida.
Claro. Entonces, eso nos ayuda, ¿no? Es como si yo explico una anécdota que es didáctica, ¿no? Yo he explicado aquí unas cuantas anécdotas didácticas y no sé qué. Pero claro, no confundamos la anécdota con una finalidad didáctica con la realidad espiritual, ¿no? Entonces yo creo que tenemos este peligro, ¿no? Ay, es que esto es muy no sé qué, ¿no? Y ahora que vivimos mucho en una sociedad que con las redes esto se magnifica mucho y hacemos cosas, pues eso, muy espectaculares, ¿no? Que buscamos mucho viralizar, etcétera, pues hay cosas muy llamativas que se viralizan, ¿no? Pero lo importante es el mensaje de fondo, es ir a la persona de Jesús, a su vida, a su mensaje. Entonces, todas estas cosas tienen que confluir allí. Si no, haremos ídolos. Y, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés está teniendo la gran experiencia de Dios en el Sinaí, los israelitas están haciendo un ídolo abajo, ¿no? Bueno, porque el ídolo es muy manipulable, lo hemos hecho nosotros, nos obedece a nosotros, nos da caché a nosotros. Mira, este es el ídolo es nuestro ídolo, es nuestro defensor, ¿no? Claro, el otro es el Dios inefable que nos desborda, incomprensible. Yo creo que la mística, tenemos que encontrar ese equilibrio entre su inefabilidad, es decir, de lo que no podemos hablar, más vale callar, ¿no? Que decía Wittgenstein, ¿no? Ese respeto por el silencio, por la inefabilidad. Dios es incomprensible, pero tampoco es completamente, no podemos hablar con él, no, él se manifiesta, él se revela, él nos habla, ¿no? Y esto lo tenemos en el Evangelio y, como él dice, ¿no? A través del Espíritu Santo está presente en estos 21 siglos de historia, pues continúa actuando y continúa hablando, pero con prudencia. El discernimiento que propones en tus escritos no es un discernimiento solo teórico, implica una experiencia interior. ¿Qué papel juega la comunidad, que yo sé que para ti es muy importante, la tradición y la palabra de Dios en ese proceso de discernir? A ver, claro, es que como vivimos una sociedad muy individualista, y hay espiritualidad es mucho de origen, de relación directa con Dios, ¿no? Sin mediaciones, ¿no? Sin la iglesia, ¿no? Eso es peligroso, porque ¿cómo sé yo, ¿no? Esto es Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Yo siempre hablo de Francisco de Asís. En las florecillas habla de un incidente, ¿no? Con uno de sus frailes, Rufino, fray Rufino, ¿no? Que tiene la tentación de decir: "Oye, ¿qué haces tú con Francisco? Pues no ves que tú vales mucho, no ves que tú por ti mismo ya, ¿qué haces en esta comunidad? Venga, súbete al monte, hazte ermitaño, desapégate de Francisco, que este no sabe, ¿no?". Y tiene esta tentación, y es toda una tentación vestida de luz, ¿no? Entonces yo creo que esto está muy presente, ¿no? Tenemos mucho lo que algunos llaman del complejo mesiánico, ¿no? Es decir, oh, es que me ha pasado esto, es que soy no sé quién, ¿no? Y parece que vete tú a saber qué, ¿no? Entonces, claro, hace falta eh, pisar los pies en el suelo, ¿no? Y eso es la comunidad, eso es la iglesia, esto es la tradición, esto es la Biblia, ¿no? La Biblia, que es historia real, es de todo tipo, o sea, de todo tipo, pero en medio pues, de historias muy truculentas está la presencia de Dios. Entonces, pues, eso nos ayuda a nosotros. Es decir, no, a mí me ha ayudado mucho, o sea, a mí, oh, estoy viviendo esto, ¿qué será? Y encontrar un fragmento bíblico y decir, ay, es esto, pues a mí me da paz, o sea, por donde yo estoy caminando ya pasaron otros, ¿no? Estoy siguiendo los pasos de otros y a veces sigo sus equivocaciones. Entonces, pues tranquilo, si ellos se equivocaron, pero luego volvieron al camino, ¿no? Encontraron la ruta, pues yo también la puedo encontrar, ¿no? Y yo creo que eso a mí me da mucha esperanza y mucha tranquilidad de que, porque si no es como que me meto yo en una carretera y no sé dónde voy. Pues no, hay mapas, hay rutas, ¿no? Y que te pueden guiar, ¿no? Y entonces un poco, pues la tradición, la Biblia, la iglesia, tal, es un poco, pues un mapa para que hagas tu ruta, vayas por donde tú tienes que ir, por donde Dios te llama, pero viendo los caminos, ¿no? Que hay. Y a veces hay que construir caminos, a veces, abrir camino, y eso es muy duro,
porque dices, si nadie ha pasado por aquí, pero entonces lees a místicos o a maestros espirituales o a gente bueno, con un don especial que abrieron camino en su momento y dices, ay, mira, me pasa igual que a él, ¿no? Estoy abriendo un camino y no sé, pues a él le pasaba igual. ¿Y qué hizo? Pues Francisco, un gran santo, fue a pedirle consejo a la iglesia, ¿no? Y es lo que decía yo, el cardenal Ricard María Carlas, ¿no? Y bueno, esto es un regalo, un regalo. Tenemos ya preparada otra pregunta sorpresa de alguien al que has citado a lo largo de nuestra conversación y que trae desde luego un testimonio que es muy, muy llamativo. Vamos a escucharlo. Hola, Josep. A raíz de la publicación de tu artículo sobre los 25 años del libro El inconsciente morada de Dios, quería hacerte una pregunta sobre la experiencia de Dios en los no creyentes. Como bien sabes, yo dediqué mi tesis doctoral al estudio de la obra deportiva del escritor y periodista Manuel Vázquez Montalbán. Pues bien, hace 1 año y medio, su hijo Daniel publicó un libro dedicado a su hijo Marc, que falleció con 11 años. Y en este libro, sorprendentemente, una de las cosas que decía es que él se declaraba como un falso ateo y que le hubiese gustado haber podido bautizar a su hijo. Una de las cosas que explica en este libro es que a su hijo Marc le encantaba visitar iglesias y poner velas en las iglesias que visitaba. Uno de los templos que visitaron juntos pues fue este de la montaña de Montserrat, que tengo aquí detrás de mí. A raíz de la muerte de Marc, pues Daniel quiso hacer un viaje a Asís para, como hacía su hijo, poner una vela a San Francisco. Estas velas, él explica que esperaba que iluminasen el camino de Marc hacia el encuentro con su abuelo Manolo. Ante este sorprendente e inesperado testimonio, pues quería preguntarte cómo se puede explicar esta búsqueda espiritual en las personas no creyentes, y también cómo la Iglesia debe acercarse hacia esta nueva realidad pastoral de los no creyentes. Bueno, Jordi, a ver, bueno, primero Jordi, pues ya antes he hecho referencia, hace 25 años, ¿no? Este encuentro con el cardenal Ricard María Carlas, el día de Santa Clara, Asís, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y él, pues Isabel ahora me ha leído toda entera, toda mi obra entera, pero Jordi la ha ido leyendo también durante estos años antes de estar publicada, ¿no? Todos mis libros él los ha estado o repasando o ayudando, corrigiendo, o sea que conoce muy, muy bien mi pensamiento y me ha acompañado y le agradezco muchísimo que me haya acompañado durante todos estos años. Ha sido realmente un regalo de Dios. Y yo creo que esto que explica de Vázquez Montalbán, del nieto de Vázquez Montalbán, pues es como un signo más, ¿no? Un regalo más, ¿no? Porque yo cogí a Simone Weil, ¿no? Como acompañante, digamos, hice la tesis sobre ella. Y Simone Weil era explícitamente abierta a la dimensión trascendente, ¿no? Pero yo ya me dediqué a ella porque tenía esta doble faceta, ¿no? De pensadora, de activista y además de experiencia espiritual intensa. Jordi se dedicó a Manuel Vázquez Montalbán y, para los que no nos conozcáis, resulta que, curiosamente, Vázquez Montalbán, Jordi Osúa y Josep Otón, durante una época que no nos conocíamos, éramos vecinos alrededor de la parroquia de Santa Tecla, ¿no? Vivía en la calle María Barrientos, otro en la calle Emeta Augusta y el otro en la calle Benavent, que está muy cerca, ¿no? O sea que durante una época Vázquez Montalbán era un señor, yo era un chico joven y Jordi era un niño y igual nos conocimos sin saberlo, ¿sabes? Y es muy curioso ahora, muchos años después, que el hijo de Vázquez Montalbán haya vivido esta experiencia que he explicado en un libro, ¿no? El príncipe y la muerte, ¿no? Para mí es muy impactante, ¿no? Él dice que es un falso ateo, ¿no? Es un falso ateo porque dice, en el fondo yo busco a Dios. Y lo busca porque quiere que su hijo viva, ¿no? Después de la muerte, ¿no? Y tiene cartas a su padre, Manuel Vázquez Montalbán, o sea, una persona vinculado, digamos, con la izquierda no explícitamente religiosa, o sea, él no era anticlerical, pero bueno, pero no era una persona creyente, ¿no? Y su mujer tampoco. Y en cambio, pues él
ahora que su hijo ha muerto, el nieto dice, papá, ahora conocerás a tu nieto, a él le he hablado mucho de ti. ¿No? Y ahora te conocerá en persona. Claro, que una persona no creyente te diga esto es muy bonito, ¿no? Que haya ido a Montserrat, ¿no? Que con el niño encendía velas, ¿no? O Asís, es el lugar para mí emblemático, ¿no? Donde empezó toda mi experiencia así más fuerte. Pues claro, Daniel Vázquez fue a Asís, ¿no? A pedirle protección a San Francisco para su hijo. Claro, esto es precioso, para mí es muy bonito, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Pues eso, tener la iglesia de Asís abierta para que la gente creyente o no creyente pueda ir allí. Porque San Francisco no es propiedad de los franciscanos o de la iglesia, o es de todos, ¿no? Y su testimonio tiene que llegar a todos, ¿no? Y así, pues tantas cosas. O sea, que haya iglesias donde pues la gente que no participa en toda la vida comunitaria, en toda la vida de la iglesia, pues pueda ir a encender una vela. Y esto es un poco lo que el Papa Benedicto hablaba del atrio de los gentiles. Tenemos que tener una iglesia abierta, evidentemente. Esto es como todos, ¿no? Tú eres de una congregación, ¿no? Pues vosotros tenéis vuestras reuniones donde yo no puedo ir, ¿no? Porque son las reuniones de tu comunidad o de tu orden, ¿no? Son vuestras cosas y hablaréis de vuestros temas. Pero hay otras cosas, porque celebráis el centenario, ¿no? Pues está abierto a todo el mundo, ¿no? Pues tenemos que tener, pues esto, hay cosas pues, que son para los que son miembros de la comunidad, claro que sí, pero hay cosas que tienen que estar abiertas a todo el mundo porque la gente busca a Dios, independientemente de si se identifica con esta iglesia, con esta religión o no, ¿no? Y a veces la gente tiene reticencias con la institución, pero no tanto con la vivencia, ¿no? Y ahora vivimos un momento que mucha gente busca espiritualidad y que tenemos que abrir puertas. Decir, oye, venid, a veces somos un poco proselitistas, ay, venga, venga, rápido, rápido. Bueno, pensad que, por ejemplo, San Pablo. San Pablo tuvo una experiencia con Jesús, pero tardó años en que la iglesia, ¿no? No sea iglesia en ese momento, ¿no? La comunidad de Jerusalén lo aceptara y que él realmente quisiera. Bueno, hay todo un proceso largo y a veces somos, cuando digo proselitistas, que sí, impulsivos, ¿no? Como si, como si nos dieran comisión, ¿no? Por cada converso, ¿no? Pues la iglesia es prudente y cuando vio los frutos de Pablo, pues tanto uno como otro, y ahora Pablo es un apóstol, pero en su momento los apóstoles, pues tengamos esta flexibilidad de acoger a todo el mundo y que la gente que busca a Dios, o la experiencia, o la espiritualidad, o bueno, a mí me gusta mucho una frase de Jung, ¿no? Que la puso en su tumba. Que es una frase de los griegos, de un oráculo griego, ¿no? Que le preguntaban por una batalla y decía, se le invoque o no, Dios estará. Y esto es lo que nos pasa, ¿no? Se le invoque o no, Dios está en mi vida. Le invoque o no le invoque, ahí está, ¿no? Y si me permites, me viene otra idea, ¿no? Ya que estoy aquí en Horta de San Juan y he hablado de Daniel Vázquez, Sayés y su hijo Mar y su padre Manolo Vázquez Montalbán, etcétera, pienso en Javier Cercas. Si me permites, hace unos años, no sé qué año era, pero hace unos años, el sacerdote de aquí del pueblo me llamó y dice, oye, mira, que me ha pasado esto. Estaba yo en misa en un pueblo de al lado, en Gandesa, y había un señor haciendo fotos en misa. Y entonces dije, oye, mire, perdone, ahora estamos en la misa, si quiere después le acompaño a hacer las fotos. Bueno, y le acompañó a hacer las fotos. Total, que era Javier Cercas, el escritor, que estaba preparando un libro que se llama Terra Alta. Esta es la comarca, ¿no? Entonces me llamó a mí, oye, ¿quieres conocer a Javier Cercas? Que tú que escribes y hablamos y no sé qué. Y lo trajo aquí, le enseñé todo el pueblo, le enseñé muchas cosas, la casa donde estuvo Picasso, que es de unos amigos míos, etcétera, ¿no? Y luego fuimos a comer a un hotel que se llama Miralles, el restaurante donde me encontré al cardenal Ricard María. Y estuvimos hablando de espiritualidad, de religión. Y a mí se me ocurrió una cosa. Dije, hombre, tendría que hablar con el cardenal Omeya. Porque es un hombre abierto, no es una persona creyente, pero es un hombre abierto. Y el cardenal Omeya, su casa, tiene casa, esto es su familia, a un pueblo cercano que se llama Cretas, que tienes que hablar con el cardenal Omeya. Y llamé al cardenal. Pero el cardenal no podía. ¿No? Era verano y no podía y tal. Y se me quedó allí. Y al cabo de unos años resulta que alguien del Vaticano fue a buscar
a Javier Cercas. Javier Cercas escribió un libro que se llama Terra Alta y habla de este restaurante donde estuvimos y de alguna anécdota de las que hablamos. O sea, todo esto está en el libro. Pero luego, para mi sorpresa, yo que lo quería presentar al cardenal Omeya, pues alguien del Vaticano lo fue a buscar y le fue a pedir un libro, ¿no? ¿Cómo se llama? El loco de Dios en el fin del mundo, ¿no? Y bueno, claro, y es un libro que está leyendo muchísima gente y es una persona no creyente que ve la iglesia. Y hay una frase de él que publicó en una entrevista que me gustó mucho, ¿no? Y que me confirmó lo que estoy explicando todo el rato, ¿no? Dice, en ese libro hay un protagonista que no sale, que soy yo. Y yo soy el loco de la linterna de Nietzsche. Y lo explica así, dice, no creo en Dios, pero me gustaría mucho creer. Es el loco de la linterna, Dios ha muerto, y el loco de la linterna de Nietzsche se desespera. No, 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 si ha muerto Dios, todavía la Tierra gira alrededor del Sol, todavía no sé qué, ¿qué será de nosotros? Hay este frío helado. Dice, yo me siento así. A mí me gustaría saber que mi madre se va a encontrar con mi padre, ¿no? Que es lo mismo de, de Daniel Vázquez, que quiere que su hijo Mar se encuentre con su abuelo Manolo, ¿no? Por tanto, yo creo que está en el orden del día esta búsqueda innata del ser humano de trascendencia, de sentido, de vida que supera esta vida, ¿no? Que supera esta existencia. Y Daniel Vázquez o Javier Cercas, ¿no? Lo representan, ¿no? Y que representan una humanidad que tiene anhelo de Dios. Y que esto es innato y en algunas personas más acusado y en algunos momentos, como la muerte de un familiar querido, esto se vive con más intensidad. Agradecemos nuevamente a Jordi Osúa esta intervención en el programa y también todo lo que él nos va aportando en torno a la religión, a la iglesia y al deporte. Y ya para ir terminando, Josep, después de 25 años de reflexión y diálogo, bueno, yo creo que más de 25 años, ¿qué has aprendido tú mismo, más personalmente, sobre el misterio del inconsciente y su relación con Dios? Ay, he aprendido a tener paciencia, que no la tengo, ¿vale? Pero sí aprender que hay que tener mucha paciencia. Y que la iglesia es sabia porque es paciente, ¿no? Y que no hay que precipitarse, ¿no? Y que hay cosas que se entienden al cabo de unos años. Yo pienso en San Pablo, ¿no? Saulo, ¿no? Cuando tiene la experiencia de camino de Damasco, pero hasta a cabo de unos años que no tiene la experiencia en Antioquía, no se da cuenta del significado que era lo que vivió en Damasco. Hasta que no ve que los gentiles pues, se acercan a la fe, no entendió lo que le pasó en Damasco, ¿no? Pues yo estos 25 años, pues ahora igual empiezo a entender cosas de mi experiencia de Asís, ¿no? Y gracias, pues esto, a Daniel Vázquez, ¿no? Que fue también Asís, ¿no? O a Simón Bell, que también estuvo en Asís, ¿no? Entonces, pues muchas cosas hay que guardarlas como María, ¿no? Guardarlas en su corazón como un tesoro, meditarlas, ¿no? Recordarlas, o sea, pasar por el corazón y que con el tiempo se van viendo, ¿no? Que esto es, yo creo que es la enseñanza de la Iglesia. Que aquí nos precipitamos, ¿no? Es lo que decía el proselitismo, nos precipitamos, ¿no? Bueno, o lo que me decías de la idolatría, la idolatría es una precipitación, ¿no? Es decir, esto es Dios. No, 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 tranquilos, ¿no? Entonces, muchas cosas de las que yo he vivido en estos años, pues ahora, pues bueno, pues gracias a este documento de la Iglesia, gracias a este texto de este filósofo, gracias a esta experiencia pues, de Javier Cercas, de Daniel Vázquez, o de quien sea, o de Simone Bale, pues va cogiendo contenido, va cogiendo fuerza, ¿eh? Es como un pan que se va amasando, ¿no? Es la levadura, ¿no? Que va haciendo fermentar, ¿no? ¿No? Pues es igual, ¿no? Hay que saber esperar el vino, ¿no? El mosto, pues hay bodegas, ¿no? Y entonces tenemos que dejar en la interior bodega que dice San Juan de la Cruz, ¿no? Pues yo creo que esto es muy importante. La vida espiritual nos exige la interior bodega, ¿no? Nos exige tener paciencia, tener paciencia porque esa semilla tarda en germinar y tarda en dar fruto. Pues yo, claro, estos 25 años es unas bodas de plata, ¿no? Es mucho tiempo para mí. Pero yo veo esto, ¿no? Que el tiempo es como un decantador, ¿no? Que ayuda a cribar las cosas, ¿no? Decir, "Ostras, esto era auténtico, ¿no? Porque pasó hace 25 años y me sigue dando vida. Y luego me siento confirmado por esta situación actual o por este acontecimiento, ¿no? Y me va ayudando
a que vaya cogiendo forma, ¿no? Y yo creo que esta es la experiencia de la Iglesia, ¿no? Por eso ha vivido 21 siglos, ¿no? Porque ha tenido esta paciencia de no precipitarse, ¿no? Y con estas cosas, pues tener, bueno, esta actitud, ¿no? De decir, bueno, sí, seguramente es de Dios, pero lo iremos viendo los frutos, ¿no? José, muchísimas gracias por invitarnos a seguir explorando el territorio de la interioridad, de la mística, de la espiritualidad con libertad y también con discernimiento. Y bueno, yo espero que vayamos a por otros 25 años, ¿no? Pero nos emplazamos a otro programa. Sí, sí, sí. Estupendo, pues hasta siempre, José. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta siempre. Si os ha gustado esta entrevista con Josep Otón en torno a este libro, que ahora celebra sus 25 años, El inconsciente morada de Dios, os invitamos a que os suscribáis a nuestro canal, que le deis a like, que activéis la campanita y que hagáis vuestros comentarios en las redes sociales. Muchas gracias.